Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el tema del delito. El delito es un elemento fundamental del derecho penal. Es un hecho o conducta humana que cuando transgrede las normas jurídicas establecidas por una sociedad se conforma como delito. Su estudio y comprensión del mismo son fundamentales para el control social, como también para la protección de los derechos individuales y para la búsqueda de métodos eficaces para la prevención y el control del mismo. A través del tiempo, el hombre ha tratado de buscar la causa del delito. Hoy voy a tomar 3 teorías que abarcan opiniones sobre la causa del delito. Las teorías son la teoría biológica, la teoría psicológica y la teoría social. La teoría biológica postula que ciertos rasgos físicos y genéticos predisponen al sujeto a una conducta delictiva. La teoría psicológica se centra en factores individuales como los trastornos mentales, los traumas infantiles y otros traumas cognitivos que conllevan a una actitud delictiva, a una actitud o conducta delictiva. Y la tercera teoría habla sobre que es la teoría social, que ella relaciona, ¿verdad?, el entorno social donde pernocta el individuo con la conducta delictiva. El delito está íntimamente relacionado con un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad. En el artículo 1 del Código Penal venezolano reza que para que el hecho o causa se determine como delito debe estar establecido en la ley, así como también su sanción. Debe estar establecida una sanción. El delito, ¿verdad?, para que se determine en sí, tiene que cumplir con 4 elementos fundamentales, que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, como también la punibilidad. Cuando hablamos de tipicidad, significa que esa conducta delictiva, o esa conducta o ese delito debe estar descrito en la ley penal vigente. Debe estar descrito en la ley penal vigente, y esto se rige por el principio de legalidad. Cuando hablamos del elemento de la antijuricidad, esto significa que cuando la acción típica es contraria al derecho, es contraria al ordenamiento jurídico y no tiene causa de justificación para excluirla por medio de la legítima defensa o del estado de necesidad. El tercer elemento es la culpabilidad, que es el reproche que la sociedad hace al sujeto, a la conducta o al hecho. Y esto está determinado por dos elementos primordiales, que son el dolo, cuando se hace el delito con intención, y la culpa cuando se hace por medio de haber negligencia o impericia. Y por último tenemos la punibilidad. La punibilidad habla cuando la ley prevé una sanción. Cuando prevé una sanción al autor del delito. Eso se habla.
autor del delito o a la conducta típica, antijurídica y culpable. Se habla de punibilidad. Las consecuencias del delito se pueden determinar en diferentes aspectos, en el sujeto, en la víctima, en el autor y en la sociedad. Cuando se habla de consecuencias en la víctima, se habla de los daños corporales, puede tener daño corporal, daño emocional, daño psicológico y daño patrimonial. Cuando se da la consecuencia en el autor, se habla de cuando se le impone la pena. Y en la sociedad se da cuando se da la consecuencia, sería el temor, la desconfianza, los daños económicos y otros. Para concluir, podemos decir que el delito es un fenómeno complejo y multifactorial que no se puede explicar por una sola causa. Su definición y comprensión varían según el contexto legal y social. Las diversas teorías ofrecen diferentes perspectivas sobre sus orígenes. Por todo esto se puede decir que las consecuencias del delito son significativas y perjudiciales para las víctimas, el autor y la sociedad en general. En las recomendaciones siempre se habla de la prevención, ¿verdad? Lo mejor es prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Por medio de la educación e inculcar los valores a los niños y jóvenes, mejorar la educación. También el tema económico. El tema económico es imprescindible, ya que una de las teorías habla del entorno, ¿verdad? Que el entorno influye sobre la conducta delictiva. Otra recomendación sería aligerar los procesos judiciales, como también buscar métodos eficaces para reinsertar al sujeto después de la pena a la sociedad. Muchas gracias.